preciso momento con cada uno de ustedes. Estaremos en este momento compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Así como todos los días en este horario, estamos aquí con el propósito de seguir llevando el mensaje de salvación y el mensaje de vida eterna, revelado por Dios a través de su palabra. En este preciso momento quiero saludar a todos los que están en sintonía desde sus hogares a través de esta plataforma de la emisora Evangelio. También saludar a todos los que noche tras noche están en sintonía a través de Facebook, Evangelista Franklin Arias. Quiero en este momento compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy traigo un mensaje poderoso, un mensaje que yo sé que será de gran bendición para tu vida, un mensaje poderoso para la gloria del Señor y edificación de todo el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a estar ministrando la palabra de Dios y te voy a invitar a buscar en el Evangelio según Lucas, bendito sea el Cordero Santo de Dios. El Evangelio según Lucas, desde el capítulo 2. Bendita sea la gloria del Todopoderoso. Usted puede alabar y glorificar el nombre del Señor. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Voy a repetir. Y Jesús crecía en gracia, en estatura y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bendito sea el Señor. En este momento quiero hablar en esta hora acerca del mensaje de la palabra de Dios y vamos a estar compartiendo y vamos a, según el transcurso del mensaje de la palabra de Dios en esta hermosa hora, vamos a estar aprendiendo acerca de unas características que tuvo Jesús. Amén, unas características que tuvo Jesús. Y en primer lugar, aquí en el capítulo 2, versículo 52 del Evangelio según Lucas, habla acerca de cómo Jesús, amén, desde su adolescencia iba creciendo. Amén, cómo Jesús, como dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, un niño nos es dado, un niño es nacido. Amén, y hablaba acerca de este niño, amén, acerca de Jesús, quien tuvo que humanarse o tomar forma de hombre, amén, para poder cumplir en esta tierra con el mandato y el llamamiento de su Padre Celestial, de traer el evangelio de salvación y también entregar su vida en la cruz del Calvario y ser resucitado al tercer día. Ahora, desde su niñez, Jesús crecía en sabiduría. Bendito sea el Señor. ¿Pero por qué en sabiduría? Porque era necesario. Amén. Era necesario que Él mostrara esta sabiduría. Amén. En medio de su crecimiento como humano. Bendito sea el Señor. Amén. Jesús tenía que mostrar esta sabiduría. Bendito sea el Señor. Y podemos ver que a Jesús en una ocasión, sus padres, José y María, amén, le preguntaron a él cuando él se extravió un poco, que se quedó, amén, en el templo, bendito sea el Señor, le preguntaron que dónde él estaba, porque lo habían buscado. Y Jesús le dijo, amén, que en los negocios de su padre él tenía que estar. En los negocios de su padre él tenía que estar. Todas estas palabras, amén, las guardaba María en su corazón. ¿Por qué? Porque Jesús desde su niñez, amén, desde su niñez, él traía, amén, y
tenía una sabiduría, amén, según lo que es la parte humana de Jesús. Amén. Y dice la Biblia aquí donde leímos en Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesús crecía en sabiduría. Bendito sea el Señor. Una de las características que tenía Jesús era esta, la sabiduría. Nunca Jesús se precipitó, nunca Jesús tomó decisiones a la ligera, amén, sino que siempre Jesús caminaba y vivía, amén, bajo un nivel de sabiduría extraordinaria. Nosotros tenemos que imitar una de las características de Jesús, amén, que dice que él crecía en sabiduría. Bendito sea el Señor. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, como creyentes en el Señor, tenemos que ser sabios. ¿Sabio para qué? Sabio para conocer más a Dios. Sabio para amar a los demás. Sabio para nosotros hacer el bien. Amén. Sabio para nosotros también rechazar el mal. Jesús anduvo, amén, y una de las características que él tuvo fue la sabiduría. Ahora dice también que Jesús crecía en estatura, amén, en edad. Jesús iba creciendo, fortaleciéndose, apenas un niño, amén, pero iba creciendo y fortaleciéndose. Ahora dice la palabra del Señor también que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. En gracia para con Dios y los hombres. Todas las personas, amén, se asombraban y decían, y esta sabiduría que tiene este niño. Ahora, nosotros sabemos que cuando Jesús se quedó en el templo, amén, dice la palabra de Dios que él estaba, amén, estaba compartiendo con los demás. Amén, con las demás personas que estaban ahí en el templo. Y dice la palabra de Dios textualmente que ellos se asombraron de la sabiduría de Jesús. Cómo Jesús, amén, descifraba la ley. Cómo Jesús hablaba, amén, claramente acerca de la ley. Ahora, Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Bendito sea el Señor. Amén. Nosotros estamos llamados también a crecer. Amén. No solamente en sabiduría, en estatura, sino también en gracia para con Dios y los hombres. Bendito sea el Señor para siempre. Ya en el caso mío, yo no voy a crecer más en lo que es mi estatura. Amén. ¿Por qué? Ya yo tengo 37 años. Ahora, yo voy a seguir creciendo, como me dice la palabra del Señor, que tengo que ser sabio, tengo que ser prudente, tengo que crecer en gracia para con Dios y también con los hombres. El hombre de Dios y la mujer de Dios no puede ser una persona aborrecible en este mundo. Amén. Usted no debe ni puede ser una persona aborrecible en este mundo. Bendito sea el Señor. Usted tiene que sazonar, como dice la palabra de Dios, que tu palabra, amén, salgan sazonada. ¿Para qué? Para edificar a los oyentes, a los que te escuchan. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, si se levantan en contra de ti porque usted está haciendo el bien, son otros asuntos. Pero nosotros estamos llamados a crecer en sabiduría. Amén. En sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres, tal como Jesús también creció. Bendito sea el Señor. Jesús hacía plenamente, amén, la voluntad de Dios, completamente la voluntad de Dios. Por esto, en Mateo capítulo 7, versículo 21, cuando ya Jesús llegó a ser un adulto, él dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay otras características de Jesús. ¿Y cuáles son? Que Él es el Señor. Él es el Señor. Pero ahora dice Él que nosotros no solamente tenemos que llamarlo Señor. No solamente estamos llamados a llamar a Jesús Señor, sino de hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos.
Esto quiere decir que una persona puede llamar a Jesús Señor, pero entonces no hacer la voluntad de Dios el Padre. Nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Es hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Muchas veces el Señor quiere hacer algo a través de nosotros. Quiere que nosotros crezcamos, que nosotros nos edifiquemos y que podamos expandirnos. Pero muchas veces por nosotros estar con nuestro yo y solamente nuestro yo no crecemos, porque para crecer en Dios hay que hacer la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia enseña que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es justa y es verdadera. La voluntad de Dios para con tu vida es perfecta, es justa, es verdadera y es pura. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Ahora, muchas personas entienden que cuando Dios le está demandando obediencia, ellos creen que Dios es un tirano. No, solamente Dios te está demandando obediencia. Solamente Dios te está diciendo, mira, yo no quiero que tú camines por tal lugar. Yo no quiero que tú hagas tal cosa. Yo no quiero que usted, siervo de Dios, sierva de Dios, yo estoy parafraseando lo que el Señor en un momento dado te podría decir. No quiero un ejemplo que usted se ponga tal ropa, un ejemplo, porque con esta ropa usted está provocando, amén, que otras personas tropiecen. Sencillas, amén, cosas. Dios puede decirnos, hermano. Y quizá diremos, pero y el Señor va a exigirnos eso. Sí, hermano, Dios te puede exigir muchas cosas, amén, en la cual Él quiere que tú hagas su voluntad. Ahora, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es perfecta. Todo lo que Dios a ti te demande, que es Dios a través de su palabra, va a ser bueno, va a ser de edificación para tu vida. Amén, va a ser de bendición para tu vida y para otras personas que también te escuchen. Por esto Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad. Hay que enfocarse no solamente en proclamar a Dios como nuestro Padre, como nuestro Señor, sino enfocarnos más en lo que es hacer su voluntad. Algo que los israelitas tuvieron en los tiempos pasados. Ellos tuvieron mucha falta, pero hay en una que el Señor le corrige y le dijo a ellos, ustedes me llaman a mí Padre y me tienen a mí por Padre, pero no hacen lo que yo le ordeno. Mire, el Señor amonestó duramente, fuertemente a Israel en los tiempos pasados. Él le dijo, ustedes me están llamando por Padre, pero las obras que yo le digo, que yo quiero que ustedes hagan como su Padre, no la están haciendo. ¿De qué le vale a un hijo tener solamente un padre que le apoye todo? No vale para nada. Un hijo que un padre le apoye todo lo malo. Ese hijo no debe de sentirse orgulloso de su padre. Ahora, el verdadero padre, el padre va a corregir, va a amonestar a su hijo porque le ama. Así es Dios. Dios a nosotros nos amonesta, nos corrige porque nos ama. El amor de Dios para con nosotros es que hagamos su voluntad. Recuerde que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Él hacía plenamente la voluntad de su Padre Celestial. En el capítulo
7, versículo 21 de Mateo. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solamente se trata de confesar a Jesús, tú eres mi Señor, sino de hacer la voluntad de Él como Señor. Mire, en los tiempos pasados, los esclavos eran comprados por señores terrenales. Ahora, estos esclavos no se gobernaban. Estos esclavos no podían hacer lo que ellos querían, sino que ellos tenían que mantenerse sumisos a sus amos que le compraron, que pagaron un precio. Ahora, yo le voy a decir algo en esta hora. Dios el Padre, a través de su Hijo, también nos compró a precio y precio muy caro, que es la sangre de Jesús. Fuimos comprados a precio muy caro, y ese precio fue la sangre de Jesús. Por lo tanto, nos debemos a Dios. Nos debemos a Jesús. Nos debemos a Jesús. Nosotros nos debemos a Dios, porque fuimos comprados y por un precio muy caro. Este precio fue la sangre de Jesús. Por lo tanto, si llamamos a Jesús como nuestro Señor, Él nos dice, hagan mi voluntad. Si llamamos al Padre como nuestro Padre y vuestro Señor, tenemos que hacer su voluntad. Ahora, su voluntad no es gravosa. No es gravosa la voluntad de Dios. El Dios decirte a ti, mi hijo, no quiero verte envuelto en la mentira. Esto no es gravoso. Esto te va a librar a ti de muchos errores. Te va a librar a ti de cometer muchos errores. Cuando nosotros somos leales y personas fieles y personas que no hablamos mentira, somos personas que vamos a crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Porque cuando usted es una persona que habla verdad, las demás personas van a hablar bien de ti y van a decir, pero me agrada ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, porque siempre está hablando con la verdad, siempre está comportándose con la verdad. Amén. No hay palabra de engaño en su boca. No hay palabra de maldición en su corazón. Entonces, usted puede crecer también como creció Jesús, en gracia para con Dios y para con los hombres. Amén. Que las personas puedan ver esa gracia de Dios en nosotros. Somos un gran ejemplo para este mundo. Yo quiero decirte que nosotros somos un ejemplo en este mundo. Amén. Y como somos un ejemplo, tenemos que marcar la diferencia en todo el aspecto de nuestro vivir. En nuestro hablar, en nuestro andar, en nuestro vestir, en nuestro pensar. Estamos llamados por la palabra de Dios a dar ejemplo, a comportarnos bien, a dar buen testimonio. Que las personas puedan ver la seriedad y la responsabilidad que hay en nosotros, en el Señor. El Señor en su palabra nos manda a ser serio, a ser responsable en este camino. Bueno, vamos a seguir. En Hechos capítulo 10, versículo 38, dice la palabra de Dios que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Ahora, en el capítulo 61, el profeta Isaías profetizó y habló acerca de Jesús, que él también iba a ser ungido por el Padre Celestial. Amén. Que él iba a recibir el Espíritu Santo de Dios en su vida
durante su obra y su vida ministerial en la tierra. Ahora, en este capítulo 10, versículo 38 de los Hechos, dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y dice que anduvo haciendo bienes. Escuchen bien. Primeramente Jesús fue ungido con Espíritu Santo y fuego, con el Espíritu Santo de Dios. Primeramente fue ungido. Y luego anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Aquí hay otras características de Jesús. Él anduvo haciendo el bien. Algo que nosotros también como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos también que hacer. Hacer el bien. Pablo dice que debemos de hacer el bien y no cansarnos de servir, sino servir. Amén. Hacer el bien a los demás, a las demás personas. Por esto dice aquí que Jesús anduvo haciendo bienes. Jesús anduvo haciendo bienes. Entre ellos estaba en lo que era sanando a las personas de sus enfermedades. También libertando a las personas que estaban oprimidos por el diablo. Jesús le libertó, operando en ellos liberación. Ahí tenemos a aquel hombre en la Biblia que se conoce como el Gadareno. Este hombre estaba tan atado por legiones de demonio que este hombre, dice la Biblia, que tenía su morada en los sepulcros. Escuchen bien. Lo ataban con cadenas y grillos y él la rompía, él la hacía pedazo. Se hería con piedra. Estaba desnudo. Amén. Escuche bien. Entonces, cuando Jesús llega, le hace bien a este hombre y lo liberta, lo sana. Amén. Ya el hombre, después que Jesús lo libertó, no iba a dormir en los sepulcros. Ya el hombre no se iba a golpear con piedra. Ya el hombre no iba a andar desnudo. Usted ve que por la palabra de Dios, por las escrituras, la desnudez es pecado delante de la presencia del Señor. Este hombre endemoniado, dice la Biblia, que estaba desnudo. Escuchen bien. Amén. Los demonios, a ellos les gusta, le encanta la desnudez. Y por esto, Pablo le escribió a Timoteo y le habló acerca de la vestimenta. Muchas personas dicen que el evangelio no está en ropa, pero yo quiero decirte que por la palabra de Dios, el evangelio también consiste en ropa. ¿Por qué? Porque Pablo precisamente a Timoteo, que fue un pastor, escuchen bien, Timoteo fue evangelista y fue también pastor. Y Pablo precisamente a este joven le dijo cómo tenían que vestir las mujeres. Amén. Y no solamente las mujeres, sino también los hombres. Vamos a ver lo que dice aquí en Timoteo. Amén. Timoteo. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice así. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. Bendito sea el Señor. Cuando Pablo le habló a Timoteo que corrigiera a tales mujeres, había un desorden. Amén. En aquel tiempo, muchas mujeres estaban vistiendo de una manera indecorosa, de una manera que estaban provocando y estaban haciendo caer a muchos hermanos en ese tiempo. Pablo le dice del modo
que tenían que vestirse estas mujeres. Y le dijo: con ropa decorosa y con pudor. Decoro es tener vergüenza. Amén, es tener respeto. Una mujer y un hombre, nosotros, tanto las mujeres como nosotros los hombres, tenemos que vestir con pudor, con respeto, con vergüenza. No provocar, no ser sensual. Amén, para provocar a los demás a pecar. Y dirá usted: pero pastor, se salió del tema. No me he salido del tema. Recuerde que estamos hablando de características de Jesús. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Jesús también, él andaba haciendo bienes. Esto quiere decir que Jesús no andaba, aunque en ese tiempo se vestían con un manto, amén, bastante, un poco largo para cubrirse. Jesús no andaba provocando a las mujeres con su forma de vestir. Amén. Y por esto Pablo, ya en este tiempo, nosotros no utilizamos un manto, pero nos ponemos un pantalón los varones, y debemos de ponerlo un pantalón no provocativo, amén, de hacer caer a la hermana en pecado, sino con pudor, con vergüenza, con respeto. Y usted: pero pastor, ¿por qué trajo este tema? Si usted está hablando de las características de Jesús. Una de las características de Jesús era la vestimenta. La Biblia dice que Jesús tenía un manto. Amén. Él vestía con pudor, con modestia, con respeto. Y esto nadie lo puede sacar y lo puede quitar de ahí de la Biblia. Por más que mucha gente quieran decir, no, que el evangelio no está en ropa. Nadie puede quitar el pudor, el respeto, amén, de cómo el Señor en su palabra nos manda que debemos de vestir. Ahora, dice que Jesús andaba. Escuchen bien, no volaba, él andaba. Amén, tenía característica de andar. Amén, mientras estaba aquí en su vida ministerial en la tierra. Si andaba, también se vestía, también comía, también bebía, también se cansaba, también sentía sueño, también sentía descansar, porque andaba. Todo el que anda, amén, siente todas estas cosas, y debemos de cumplir con todas estas cosas que ya te he mencionado. Ahora dice que Jesús andaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquel hombre del cual te hablé hace un momento, que se conoce como el Gadareno, Jesús lo liberta. Jesús lo liberta. Pero ya este hombre no iba a herir a nadie. Ya él no iba a romper cadenas ni grillos. Ya no iba a dormir en los sepulcros. Ya no iba a andar desnudo, porque Jesús lo libertó. Cuando Jesús liberta, él hace una obra completa. Amén. Cuando Jesús liberta, él te liberta y te cambia por dentro y te cambia también por fuera. Ahora nosotros tenemos que darle esta oportunidad a Jesús, que Él nos cambie, que Él nos cambie. Muchas personas dicen, pero Jesús me va a cambiar, el Espíritu Santo me va a cambiar. Es verdad que ellos están dispuestos a cambiarte, pero usted debe de darle oportunidad. Si no damos oportunidad a que Dios, el Padre y Jesús su Hijo y el Espíritu Santo nos cambien, no nos van a cambiar. Porque Dios necesita que nosotros demos un espacio para luego Él ministrarnos a través de su palabra y que así nosotros podamos cambiar. Características de Jesús. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Jesús hacía plenamente la voluntad de Dios. También Jesús fue ungido con el Espíritu Santo de Dios y con poder. Y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios quiere usarte. Dios quiere utilizarte. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios quiere manifestar su gloria y su presencia a través de ti. ¿Sabe por qué muchas veces el Señor
no está haciendo cosas grandes con nosotros porque andamos en desorden, porque muchas veces estamos desordenados. Amén. Y no estamos dando testimonio y no estamos dando ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Dios no puede utilizarte a ti así porque va a crear confusión. Amén. ¿Cómo Dios va a utilizar a una persona que esté perpetuamente andando en desobediencia? Amén. Comportándose mal, dando mal testimonio. Dios no puede utilizar a esa persona continuamente. ¿Por qué? Porque va a dar mal ejemplo y mal testimonio. Dios es un Dios santo. Ahora, Dios, si le place a una persona, puede estar en el pecado que esté, y si a Dios le place en ese momento Él utilizarlo para hacer algo, Él lo hace, pero fue en ese momento, en esa ocasión. Amén. Porque Dios no es Dios de confusión. Por lo tanto, vamos a vivir conforme a las características de Jesús. Él crecía en sabiduría. Él creció en gracia para con Dios y con los hombres. Que cuando las personas te miren y te vean por ahí, digan, este hombre y esta mujer es verdaderamente cristiano, es verdaderamente esta mujer cristiana. No porque tú lo digas, sino por las buenas obras que ellos ven en ti. Amén, por tu buen comportamiento, porque tu vestir no es provocativo para los demás. Tú no vas a ser provocar, caer a los demás en pecado. Las personas van a dar testimonio de ti, así como de Jesús, que dice aquí que Él crecía en gracia para con Dios y los hombres. Así los hombres y las mujeres van a hablar, amén, de ti. Bendito sea el Señor. Al ver tu buen comportamiento, al ver tu buena postura, tu buen testimonio ante la presencia del Señor. Creo que es el tiempo en el cual tenemos que levantarnos y dar más testimonio y dar más ejemplo, amén, en el camino del evangelio. Porque se han filtrado muchos engañadores, muchos farsantes, que lo que han estado es haciéndose daño a sí mismo y dando mal testimonio. Y el evangelio es santo, pero muchos de ellos han dado tan mal testimonio que mucha gente dicen, por eso es que no me convierto, porque mira la actitud, mira el comportamiento de tal persona. Es verdad que la salvación es individual, pero usted no puede provocar a los demás su perdición. Dé testimonio como hijo de Dios, como hija de Dios, para que podamos ganarnos a muchas personas para el Señor. Vamos a continuar hacia adelante. Este es un mensaje pastoral. Es un mensaje en el cual Dios te ha bendecido y te ha ministrado. Yo quiero que usted comparta este mensaje, comparta esta palabra. Este tipo de mensaje quizás no abunden mucho, porque son mensajes de corrección, mensajes que nos enseña a Dios a través de ellos a vivir una vida agradable ante la presencia del Señor. Por lo tanto, comparta este mensaje. Amén, con todos los que así usted pueda. Dios te bendiga en gran manera. Yo quiero bendecir y saludar a mi hermano, el evangelista Ángel Natalí Andújar. Amén. Y él colocó un mensaje por aquí y puso bendiciones, mi hermano, que el Señor te continúe usando, manito. Igualmente para ti, mi hermano, y saludo para tu esposa Silvia y para tu reina, la pequeña. Así que saludamos también a Karen Janet. Dios te bendiga, que la paz del Todopoderoso cada día te bendigan a ti y a toda tu bella familia. Quiero en este momento hacer una oración. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer la voluntad tuya perfecta y agradable. Estamos en tus manos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti. Que así como Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia para contigo, Padre, y los hombres, que nosotros también podamos crecer, podamos dar testimonio, buen ejemplo día tras día de ti, Señor, aquí en esta tierra.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios bendiga a Rocío Brea. Amén, que se ha conectado ya terminando el mensaje, pero ella se va a gozar este mensaje, ya que lo dejamos ahí en mi muro de Facebook y también lo subo a mi cuenta en YouTube como Pastor Franklin Arias. Así que Dios te bendiga. Te recuerdo que es a las 9:30 de la noche que estamos por esta vía. Amén. Así que estamos por esta vía todos los días a las 9:30 de la noche, hora de la República Dominicana. Por Facebook, Evangelista Franklin Arias, y también por la emisora Evangelio. A las personas que todavía no han podido descargar la aplicación de la emisora, le invito, amén, a descargarla en Play Store. Ahí está, como emisora Evangelio. Dice Rocío Brea que ella escuchó el mensaje completo. Ella puso qué mensaje más preciso. Bueno, me gozo y me alegro, mi hermana. Amén, que usted estaba ahí escuchando el mensaje, solo que no había comentado. Amén, y comentó últimamente. Le agradecemos en el Señor y me siento muy contento que Dios, amén, te haya bendecido a través de esta palabra. Dios te bendiga y será hasta mañana con el favor de Dios. También quiero invitarte que todos los días a las 2:30 de la tarde estoy en la hora de oración. Mi esposa también me está ayudando, la pastora Rosa Ramírez. Recuerde, todos los días a las 2:30 de la tarde. Hay algunos días que iniciamos a las 3, porque cuando no tenemos culto en la iglesia, lo iniciamos a las 3. Y cuando tenemos culto en la iglesia, lo iniciamos a las 2:30. Quiere decir que usted tiene que estar atento de las 2:30 en adelante, sintonizando la emisora. Amén. Dios te bendiga y hacia adelante en el Cristo de la gloria. Dios te bendiga.